Este episodio fue creado a partir del inglés utilizando inteligencia artificial. Próximamente en este episodio de Follow Him. Dice, Kachna. Ahora, na en hebreo puede traducirse como por favor. Y no aparece aquí, y no sé por qué, pero es el único lugar que conozco donde Dios dice por favor al dar un mandamiento. Bienvenidos a Follow Him. Toca el Antiguo Testamento. El previo fue Voces de la Restauración. Tuvimos al Dr. Garrett Dirtmat. Fue genial. Estamos en el Antiguo Testamento y nos alegra tener al Dr. Ross Barron. No hará Voces de la Restauración, sino pensamientos para tener en cuenta. Shank, hay mucho que pensar. Me pregunto si tengo la capacidad de tenerlos todos en cuenta. John, tengo que decirte que, cuando se trata de estar al tanto de todo, no hay nadie como Ross Barron. Podía sacarle cualquier tema a Ross y él me decía, entiendo eso, sé de qué hablas. Ya fuera tocar la guitarra, la batería o hacer surf. Literalmente lo ha hecho todo. ¿Cuántas veces lo hemos tenido aquí? Creo que 8 veces. Nuestros oyentes ya lo conocen. Nos dio en el Antiguo y Nuevo Testamento y también en el Libro de Mormón. Sabe mucho y ha estado en The Price is Right. ¿Verdad? Estaba leyendo tu biografía, Ross. Cuéntanos qué ganaste en el programa, porque me dio mucha risa. Gané un trapeador, una estufa y un sauna de barril nuevo. Ni siquiera sé qué es un sauna de barril. Él tampoco hasta que lo recibió. Es un barril y es un sauna. El nombre dice lo que es. Cuando anuncian que ganas un sauna de barril, suena la música de... Cuando ganas un sauna de barril, ¿o es la música buena? Hay un video que hizo un estudiante mío sobre mí, dura 7 minutos. Deberías ver mi cara cuando dicen, y detrás de esta puerta, ¡pum!, una sauna de barril. Y por cierto, este era Bob Parker. No es Drew Carey. Estaba ahí con Bob Parker. Y mi meta era decir Bob al principio de cada frase y luego Bob al final de cada frase. Y si ves el clip, es bastante gracioso. Lo lograste. Lo hice. Yo llevaba una camiseta que decía ladra por Bob, porque a él le interesan muchísimo los derechos de los animales. Sí, así era. Sí, es cierto. Lo recuerdo. Mírate, Sant. Oh, sí. Mi mamá me lo explicó. ¿Ya? John, te lo aseguro, a lo largo de este año vamos a tener más cosas así. Es que, de verdad, lo ha hecho todo. Espero que todos lo escuchen. No son las clases típicas de siempre. Son adiciones al Ven Sígueme, como Voces de la Restauración el año pasado. Lo que recuerdo fue tu época del Antiguo Testamento, cuando hablabas del hecho de que tenías sesiones de preguntas y respuestas con personas de todos los credos. Incluso hiciste eso en la radio en un momento dado, ¿no es así? Sí, en Los Ángeles. No me gustaría estar en el banquillo de los acusados. Yo diría, ¿puedo llamar a un amigo? Déjenme llamar a Ross. ¿Comodín? Sí. Déjame llamar a Ross. ¿Por qué no dejar que él lo haga? Yo me sentaré por allá. Y por eso estamos aquí. Hay muchas categorías diferentes que estamos viendo hoy. La lección se titula simplemente Leer el Antiguo Testamento. Me hace mucha ilusión, Chant, porque el Antiguo Testamento no es precisamente mi fuerte. Seguro que no soy el único que se siente así, y por eso me da tanta tranquilidad tener a Ross con nosotros. Es alguien muy inteligente, pero sabe hablarle a los que somos nuevos en esto. Leer el Antiguo Testamento. Ross, ¿por dónde quieres que empecemos hoy? Hoy tengo las 10 cosas principales y espero que nuestra capacidad mental llegue a cubrir los 10 puntos. Luego de revisar las 10 cosas principales a tener en cuenta, podremos ver un par de versículos para modelar algunas de estas ideas. Maravilloso. Menudo ajuste comparado con Doctrina y Convenios, donde se trata de escrituras modernas. Esa es gente que está a un par de siglos de nosotros. Pero al empezar el Antiguo Testamento, ¿cuántos siglos estamos retrocediendo aquí? Hablamos de mucho tiempo, muy lejos. Es un país extranjero. 1, es enorme. Comparado con todas las otras escrituras, intimida porque es un libro grande. 2, es como, ¿en serio? No entiendo la mayor parte. Voy a volver al Libro de Mormón este año. Estoy seguro de que es importante y que tal vez aprenda un par de cosas. Tal vez convéncenos. Tal vez danos un discurso persuasivo sobre qué ves aquí. Creo que esa es una pregunta fundamental. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que el Antiguo Testamento, o la Biblia hebrea, es el escenario del Libro de Mormón. En otras palabras, si dices, amo el Libro de Mormón, en realidad estás en un entorno del Antiguo Testamento cuando lo estás leyendo. Hasta que Cristo viene, o sea, estamos hablando desde primer Nefi hasta tercer Nefi 11, estás en un entorno del Antiguo Testamento. Cuando lees el Libro de Mormón, estás 100% situado contextualmente en un texto del Antiguo Testamento. Si piensas, ay, es que no entiendo el Antiguo Testamento, lo cual comprendo, puede haber cosas difíciles y vamos a trabajar en ellas. Lo que trato de decir es que el Libro de Mormón es, esencialmente, un libro del Antiguo Testamento. Hace 4 años, repasamos el Antiguo Testamento. John, tú y yo somos bastante honestos aquí. Vi el Libro de Mormón bajo una luz totalmente nueva mientras estudiábamos el Antiguo Testamento.
Las cosas encajaron. Ah, por eso Ley dice eso. Ah, por eso el rey Benjamín los reunió en sus tiendas. Ross, lo que te oigo decir es, oye, ¿quieres amar el libro de Mormón todavía más? Ven con nosotros. Escuché a alguien decirlo de así. La piedra clave de la piedra clave, ¿verdad? La piedra clave es el libro de Mormón. Pero la piedra clave de la piedra clave es el Antiguo Testamento. Creo que es una forma interesante de plantearlo. Por cierto, incluso diría, con lo que mencionabas antes acerca de que es tan grande, que podemos priorizar ciertas cosas. Creo que podemos fijarnos en donde los profetas y apóstoles ponen su enfoque dentro del Antiguo Testamento. También podemos observar en qué partes del Antiguo Testamento se enfoca Jesús y en cuáles se enfoca Pablo. Incluso Nefi menciona historias específicas del Antiguo Testamento, al igual que Alma y otros, que dirigen nuestra atención hacia ciertos relatos. Probablemente ahí es donde deberíamos enfocar nuestra atención. A mí me encanta el libro de Habacuc, no me malinterpreten, pero no estoy seguro de que Habacuc sea el libro en el que debamos centrarnos todo el año. Porque la verdad es que no hay profetas en otros libros. Exactamente, y ojalá que Habacuc no se enoje en el más allá, pero ya me entienden lo que digo. Fue gran profeta, pero no fue prioridad de Jesús ni del libro de Mormón, solo eso. Estoy agradecido por eso. Amo las escrituras. Dedico mi carrera a estudiar las escrituras, pero puedo entender perfectamente que alguien piense, no tengo tiempo para este tipo de cosas. Y sé que hay poder en el libro de Mormón. Pero espero que quienes estén escuchando hoy piensen, ¿saben qué? Voy a seguir adelante con esto este año, quizá por primera vez en mi vida. Voy a tratar de comprenderlo realmente, no todo, porque ninguno de nosotros entiende todo, pero sí mucho más de lo que entendía antes. Cuando enseño Jesucristo y el Evangelio sempiterno, dedicamos una buena parte del tiempo al Antiguo Testamento. Al final de la clase hago un top 5. Ellos tienen que escribir una tarea con sus 5 lecciones favoritas y explicar por qué. Siempre mencionan algo del Antiguo Testamento que cambió su perspectiva, les ayudó a comprender, o los acercó más a Cristo. Eso es fundamental. Sí, me encanta. Vamos a comenzar. Voy a hacer mi top 10, hablando de cada uno. La primera idea, y esto no sorprenderá a nadie, es que primero y ante todo debemos buscar la compañía del Espíritu. El Antiguo Testamento, como dijiste antes, Chang, es como viajar a un país extranjero. Eso es 100% correcto. Culturas, tradiciones, lenguaje, incluso eufemismos, son tan diferentes. Necesitamos la compañía del Espíritu para que nos ayude, nos guíe a través de lo que es importante, lo que no lo es, cómo entiendo esto y cómo me ayuda esto en mi vida. El Elder Kim B. Quart es comisionado de la Iglesia, 70 Autoridad General, es presidente de BYU Idaho, es decano de Harvard Business, dio un mensaje sobre aprendizaje profundo. 3 cosas sobre qué es aprender profundamente. Número 1, conoces y entiendes. Número 2, tomas una acción justa y efectiva. Y número 3, te ayuda a ser más como tu Padre Celestial. Piensa en eso. Quiero hacer un aprendizaje profundo. Y no se trata solo de cosas espirituales. Se aplica a la estadística, a la biología y a las humanidades. Para mí, conocer es algo de la cabeza. Comprender es cuando baja al corazón. Para eso, necesitas tener al Espíritu Santo. Número 2, tomas una acción justa y efectiva. No se trata de saber un montón de cosas. En realidad se trata de hacer cosas. Luego, número 3, el punto de hacer esas cosas es ayudarme a llegar a ser como nuestro Padre Celestial. Eso es genial. Mientras estudiamos, quiero que busquemos un aprendizaje profundo. Quiero que busquemos lugares donde podamos tener ese tipo de experiencias. Tocar un instrumento musical, aprender otro idioma, aprender un deporte, todas son actividades de aprendizaje profundo. Yo crecí, surfeando en el sur de California, surfeaba todos los días. La gente me decía, cuéntame sobre el surf, quiero aprender a surfear. Bueno, no puedes leer libros sobre el surf. En realidad tienes que ir a surfear. Así es. Cometerás muchos errores, pero debes actuar. Te ayudará a ser alguien diferente. Yo enseñé preparación misional durante años. Amo la preparación misional, pero llega un punto en la preparación misional en el que digo, ya no puedo decirles nada más sobre ser misionero, tienes que ir. Sí, deben ir. Ya no quiero seguir hablándoles sobre cómo deben planificar su día. Es como que, como lo enseñó en una ocasión el Elder Bednar, la mejor preparación para la misión es ser misionero hoy. Sean misioneros ya. Tuve una experiencia interesante de aprendizaje profundo con Kim B. Quart que les podría gustar. Cuando llegué a BYU Idaho en 2005, mis padres estaban preocupados. Fui de California a Resford, Idaho. Y todos se preguntaban qué pasaría con nosotros. El Elder Bednar ya había sido llamado a los 12 en el 2004. Tenían un presidente interino, Bob Wilkes, y luego nombraron a Kim B. Quart como el nuevo presidente de la universidad. Él es decano de Harvard Business School. Sin saberlo yo, mis padres habían estado escuchando a Kim B. Quart en una entrevista con Charlie Rose. Él solía hacer entrevistas largas, similares a como ustedes hacen su podcast. Mis padres estaban mirando. Nuevamente, no sé nada sobre esto. Charlie Rose dice, Dr. Quart, ¿por qué en el mundo iría a Resford, Idaho, para dirigir una pequeña universidad de 4 años? Usted es el decano de la Escuela de Negocios de Harvard. Está en la cima del mundo. Pregunta,
Charlie, si Moisés te pidiera algo, ¿lo harías? Y Charlie Rose se quedó como desconcertado. Este es como un programa secular. Charlie Rose dijo algo como que si Moisés le pidiera hacer algo, entonces lo haría. Y entonces el Elder Clark dijo, Moisés me pidió que hiciera esto, y su nombre es Gordon B. Hinckley. Mis padres están escuchando esto. Y están como, wow, estamos sintiendo algo. No sabemos exactamente qué estamos sintiendo. Esto es increíble. Me llamaron y dijeron cuánto amaban a Kim Clark. Están emocionados, pero no lo conozco. Luego, en nuestra primera reunión en la capilla Taylor de BYU Idaho, estaba Kim Clark. Nunca lo olvidaré. Dio un discurso inaugural a los profesores y luego hubo tiempo para hacer preguntas. Levanté la mano y dije, Presidente Clark, gracias por su entrevista con Charlie Rose. Tuvo un gran impacto en mis padres, quienes no son de la iglesia. Y él dijo, muchas gracias. Al día siguiente estoy en el campus y él estaba allí y me dijo, oye, tú, no recuerdo tu nombre. Y yo dije, sí, presidente. Y él dijo, he estado pensando en tus padres toda la noche. Quiero invitarlos a subir como mis invitados personales para mi investidura. Cuando venga la primera presidencia, dijo, ¿crees que estaría bien para ellos? Yo dije, sí. Les hablé a mis padres y dijeron que bien. Les enviaron una invitación oficial. Mi mamá y mi papá pudieron estar con la primera presidencia. Y yo no pude ir a ninguna de esas cosas. Ellos sí. Ross, descríbenos un poco a tus padres. ¿Cómo son ellos, para imaginarlo? Ellos tienen 93 años y están genial. Viven solos, tienen una agenda social más ocupada que la mía, viajan por todas partes. Es increíble. Pero debido a esa experiencia con Tim Clark y a experiencias posteriores con él, cada vez que están en círculos a los que tú y yo no podríamos entrar en Los Ángeles, alguien dice algo acerca de la iglesia, o en contra de la iglesia. Mi mamá y mi papá dirán, no, eso no es verdad, ese no es el caso. Nosotros conocemos a estas personas. Hemos estado en reuniones con ellos. Conocimos al presidente Hinckley. Conocemos a Kim Clark. Es increíble. Creo que el Señor orquestó esa oportunidad y ellos defienden la iglesia y la promueven. Mi mamá dijo que cuenta mi historia de conversión más que yo. Quiere que haga un folleto para poder repartirlo porque la gente siempre pregunta, ¿cuántos nietos tienes? Y mi mamá dirá, bueno, tenemos 2 hijos y tenemos 11 nietos. Y luego dirán, oh, cada uno tiene 5 o 6. No, mi hijo tiene 9. ¿Es un rabino? Y mi mamá dirá, algo así. En fin, ahí lo tienes. Soy Kim Clark, y esta es mi historia con el aprendizaje profundo. Primero y ante todo, buscamos la compañía del Espíritu para conocer y entender, tomar acciones rectas y efectivas, y llegar a ser más como nuestro Padre Celestial. Es clave para entender el Antiguo Testamento. Primero. Número 2. Recuerden, el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento son el mismo. En la iglesia exageramos que el Dios del Antiguo Testamento es iracundo, vengativo, severo, e incluso en las clases de doctrina del Evangelio de los Santos de los últimos días, eso surge todo el tiempo. Pero Jehová, Jesús, es el Dios del Antiguo Testamento, y tiene el mismo carácter, atributos y perfecciones que el Dios del Nuevo Testamento. De hecho, tenemos que tener esto en cuenta todo el tiempo. Y una lectura superficial, sin entender ciertas cosas del Antiguo Testamento, podría llevar a uno a hacer esa suposición o llegar a esa conclusión rápidamente, pero ese no es el caso. Al leer el Antiguo Testamento, busquen a Jesucristo, busquen y profundicen su amor por Él y lo que se enseña sobre Él. ¿Qué se está enseñando sobre el Salvador? Voy a enfatizar eso durante el año y espero mostrarlo en algunos otros episodios. Tengo una cosa en particular donde quiero mostrar específicamente cómo reconciliamos eso, para asegurarnos de entender que el Dios del Nuevo Testamento y el del Antiguo Testamento son el mismo Dios. Ross, creo que esto es bastante crítico porque es casi como si categorizáramos, el Dios del Antiguo Testamento es malo. Y aquí viene Jesús. Oh, Él es tan bueno. Este tipo realmente misericordioso. Cuando lees con atención, no es cierto. Se malinterpreta a Dios en ambos testamentos. Los discursos sobre la fe dicen que conocer el carácter, atributos y perfecciones de Dios es el primer principio para la fe hacia la vida y salvación. Debemos entender 3 cosas: quién es Dios y quiénes somos. Entiende quién es Satanás. Si entiendes esas 3 cosas, vas bien. Por ejemplo, si vas al templo, quizás no captes todo al salir, pero sabrás quién es Dios, nuestra relación con Él, y quién es Satanás. Al pensar en José Smith, al salir de la arboleda, él ya conoce a Dios, a sí mismo y a Satanás. Vas a Moisés capítulo 1, su experiencia. Él sabe quién es Dios.
sabe quién es Él y sabe quién es Satanás. Mi concepto aquí es que al entender el Antiguo Testamento, profundizamos y ampliamos poderosamente nuestra comprensión de quién es Dios, quiénes somos y quién es Satanás. Porque esas cosas salen a la luz. Si no sucede nada más, ese marco para comenzar el Antiguo Testamento, exactamente. Busquen al Salvador, busquen a Jehová, busquen a Jesús mientras leen el Antiguo Testamento. Eso solo bendecirá a todo el mundo. No se enfoca. Dios, hombre y Satanás. Pensé en José Smith y sí. La arboleda sagrada. Y luego dije, ese es Moisés 1. Y también estoy pensando en las tentaciones de Jesús. Lo mismo, bautismo, tentaciones. Las tentaciones son tan críticas porque todos pensamos que la tentación inicial es convertir las piedras en pan, pero la primera tentación real, y el hilo conductor de todo, es una tentación de identidad. Si eres el Hijo de Dios, se trata de quién eres. Y luego el cierre, las tentaciones en Mateo 4, y luego más tarde en la cruz. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. La tentación de la identidad nunca deja de ser quién eres en relación con Dios y quién es Satanás. Vaya, qué poder, qué poder. ¿Listos para empezar? Ese es el presidente Nelson. Hijo de Dios, hijo del convenio, discípulo de Cristo, identidad. Increíble. Tercero, esto será difícil. Respiren todos. La forma en que fue la historia no es la forma en que tenía que ser. Síganme, síganme. Voy a usar la historia de José, que fue vendido en Egipto, y luego voy a volver a la historia de la caída porque esto va a ser difícil. Voy a necesitar que la gente reflexione sobre esto. José, en mi opinión, José va a bajar a Egipto. Ese es el plan de Dios. Pero no tiene que bajar a Egipto porque sus hermanos lo vendan. Ahora, volviendo a la caída, Adán y Eva van a dejar el jardín. Y para dejar el jardín, tienen que comer el fruto, pero no tienen que escuchar a Satanás para hacerlo. Porque la forma en que fue la historia no es como tenía que ser. Necesitamos albedrío. No es que Satanás simplemente tuviera que hacer lo que hizo. Los hermanos tenían que venderlo. Amén. ¿No es una escuela de pensamiento que, básicamente, todo lo que pasa es voluntad de Dios? Y uno dice, bueno, ¿no dice en Mateo que no es la voluntad del Padre que ninguno de estos pequeños perezca? Pero los pequeños sí perecen. ¿Es todo lo que sucede la voluntad de Dios? No, hay este asunto de libre albedrío ocurriendo aquí. Es capaz, sin embargo, de convertir las cosas en bien, como hizo con José. Y él lo dice. Ese es un gran punto. La forma en que fue la historia no es la forma en que la historia tenía que ser. Solo aclaro esto para que no piensen que yo lo exageré. José irá a Egipto. Adán y Eva dejan el jardín. No tiene que ser como sucedió. Eso es tan importante. Quiero añadir una cosa más porque me encanta. David M. Secuyo vino a Beglieraú, no recuerdo bien, a principios de los 2000 y dice algo muy simple. Dijo, nadie vivió nunca en el pasado. Nadie mira a su alrededor y dice, ¿no es una locura estar aquí en el pasado? Mírenos con nuestra ropa auténtica. No puedo esperar a que pase tal cosa. Dijo, cuando haces eso pierdes todo el valor. Washington no sabía que iba a cruzar el Delaware y ganar. Si crees que lo sabía, pierdes la enormidad de esa decisión. Obviamente hay profetas en el Antiguo Testamento, pero no puedes ver a José diciendo, bueno, no puedo esperar a llegar a Egipto y salvar a la familia. Él no lo sabe. No, eso es genial. Y él escribió esos libros increíbles, como 1776. Fenomenal. Un gran historiador. Pondremos el link en las notas. Estamos en el punto 4. Número 4. Si la tarea para Ben, sígueme es Génesis del 1 al 6. Recomiendo leerlo todo. No quiero decir rápido, sino leerlo para tener una idea general. Mientras te haces una idea general, buscas principios de conversión. Busca a Jesucristo. Buscas conexiones que se puedan hacer y lo que me puede enseñar sobre Cristo. Luego regresas, sígueme en esto, y te enfocas en esas cosas y vas mucho más despacio. Voy a hacer Génesis del 1 al 6. Lo leeré rápido para la idea y ver qué pasa. Debería ser capaz de explicarle la historia a alguien mientras leía pequeños principios de conversión por el camino y luego volveré y me detendré mucho en esas cosas. Quiero modelar eso un poco más adelante. Así que el número 5 es hacerle preguntas al texto. Una tarea que les doy a mis alumnos es hacerle preguntas al texto. A veces les digo, tomen este versículo y traigan 15 preguntas sobre él. Y ellos dirán, eso es imposible. No se pueden hacer 15 preguntas sobre ese texto. Y yo diré, esa es la tarea, vayan y háganla. Por lo general, regresan diciendo que fue una de las cosas más útiles. Ve lento, haz preguntas. Mi hijo Josh tiene un hijo de 12 años llamado Spencer,
quien daría un discurso y el discurso era sobre Lucas 2:52. Jesús crecía en gracia ante Dios y hombres. Mi hijo le dijo a Spencer, haz 11 preguntas. Y Spencer dice, no hay forma posible. Es un solo versículo, sí. Es un versículo. Su hijo vio las preguntas y las elogió. Y una de ellas era, ¿de qué maneras Jesús aumentó su, digamos, conexión social con los hombres? Spencer dice, esa es la pregunta que me estoy haciendo. Y mi hijo dice, bien, entonces, ¿qué piensas? Él dice, bueno, debió conocerlos bastante bien porque les puso apodos a los apóstoles. Eso es genial. Eso es muy perspicaz, ¿verdad? Se detuvo, le hizo una pregunta al texto. El texto lo llevó a otras cosas y luego empieza a aprender sobre el carácter y la naturaleza de Jesús. ¿Qué cosa tan poderosa es esa? Eso es hermoso. Hagan preguntas al texto. Número 6. Consideren el contexto. Chant, tú lo dijiste de entrada. Cuando comenzamos hoy. Y yo digo, recuerden que están viajando en una tierra extraña. Es muy gracioso. Trabajé con este tipo justo antes de mi misión. Se llamaba Isidro Cid, un hispano de México. Hablaba un inglés increíble. Un hombre increíble e inspirador. No era un santo de los últimos días. Y al final del día, me decía, Ross, estoy harto de este día. Y yo le decía, Cid, no decimos cansado y harto, decimos harto y cansado. Y él decía, dije harto y cansado. Yo dije, no, tú dijiste cansado y enfermo. Si un hablante nativo dice cansado y enfermo, significa que está cansado y está enfermo. Pero si dice harto y cansado, entonces significa que está frustrado. Y él dijo, eso es lo más tonto que he escuchado. Y yo digo, eso es tonto, pero de nuevo, un nativo capta eso al instante. Estamos en el Antiguo Testamento. Es una tierra extraña, están diciendo cosas, creemos que los entendemos, estamos leyendo muy rápido, podríamos no entender. Podría ser Sid diciendo, estoy tan cansado y harto de este día. Y todos los nativos dirían, no, no lo estás. Sabes que no lo estás. ¿Estás cansado? Como ustedes dos son hablantes nativos, lo captaron al instante. Él lo hizo mal. Eso pasa todo el tiempo cuando leemos escrituras antiguas. Debemos sintonizarnos y tener la humildad de decir, bien, estoy en tierra extraña, respetando culturas, costumbres, idiomas y modismos. ¿Dónde busco ayuda? Bueno, a veces conectamos con el libro de Mormón para entenderlo mejor. Vamos a triangularlo con Doctrina y Convenios, con la Perla de Gran Precio y otras cosas. Eso nos ayudará. Ese es mi número 6. Sí, ocasionalmente. Definitivamente no es la mayoría de nuestros oyentes, pero de vez en cuando escuchamos de alguien que dice, yo no escucho podcast. Prefiero ir directamente a la fuente por mi cuenta. Y lo dicen de una manera muy crítica. Y lo entiendo. Lo entiendo. Cuando se trata de cosas así, modismos en el Antiguo Testamento. Sí. El único lugar donde los he aprendido es de quienes han estudiado esto, de quienes hablan hebreo. Yo incluso recuerdo que el Elder Ballard decía, usen estos recursos que tenemos en la iglesia. Incluso dijo una vez en un devocional en la Universidad de Brigham Young, yo acudo a los expertos aquí cuando quiero saber algo de historia. Puedo buscarles la cita exacta. No estoy diciendo que los podcasts sean lo máximo, que debas escuchar un podcast de Ben. Sígueme si realmente quieres conocer las escrituras. Pero una de las razones por las que hacemos lo que hacemos es para proveer más información. Ross, por ejemplo, habla hebreo. Él nos va a mostrar algunas cosas. No importa cuántas veces lo lea. Nunca lo vería. Porque yo no hablo hebreo. Es cierto. Me encanta lo que dices. Escucho tu podcast, por cierto. Me encantan las ideas de los eruditos, de personas que conocen el texto, que se han esforzado. Eso me inspira a profundizar más en la fuente. Exacto. No puedo decirte cuántas veces me ha inspirado uno de tus invitados a profundizar por mi cuenta. Y así, conozco y entiendo, tomo medidas eficaces y justas, y me vuelvo más como mi Padre Celestial. Lo cual es un aprendizaje profundo, inspirado por alguien que se ha esforzado. Sí, no hay nada malo en eso. Eso es genial. ¿En qué parte del libro de Hechos alguien está leyendo el libro de Isaías? ¿Entiendes lo que lees? El eunuco. Alguien debería guiarme. ¿Todos hemos dicho entiendes lo que lees? No, yo no entiendo. Entonces, deja que te ayude. Continúa. Adiós. Sigue leyendo lo mismo una y otra vez. No, eso es genial. Gracias por decir eso. Ant, me alegra que dijeras eso. Tuve que dar una clase en PFJ este año. Eso fue muy divertido. Y una de las clases que piden a cada maestro compartir, una de las clases iniciales, es aprender a usar fuentes confiables más allá de sus obras estándar. Y yo recuerdo una vez que tuve un par de conversos en mi clase. ¿Adivinen cuánto tiempo llevaban siendo miembros cuando llegaron a mi clase? 2 semanas.
De repente, trato de escuchar con sus oídos. Eso es súper útil. Eso es genial. Quiero mencionar la traducción de José Smith. Por favor, usen la traducción de José Smith. Está en las notas al pie o en el apéndice. Tal vez podríamos ir a la sección 35 de Doctrina y Convenios. Algunas personas no entienden del todo qué es la traducción de José Smith. Este versículo es poderoso. La sección 35 de Doctrina y Convenios. Esto ocurre en Nueva York, en diciembre de 1830. Ahora, acabamos de salir de Doctrina y Convenios, así que ustedes saben que Oliver Cowdery, Farley P. Pratt, Peter Whitmer y Ziba Peterson se han ido a una misión. Se detuvieron en Kirtland y bautizaron a 127 personas en un par de semanas. Uno era Sidney Rigdon. Emocionado, deja Kirtland y sube a Palmyra para conocer a José. Conoce a José y recibe la sección 35 de Doctrina y Convenios. En el versículo 20 habla de la traducción de José Smith. Sección 35, versículo 20. Y te mando a ti, Sidney, que escribas para José. El libro de Mormón ya se tradujo, no hablamos de eso. Oliver está en una misión. Oliver fue el escriba. Otros ayudaron, pero él fue clave. Las escrituras se darán como están en mi seno para la salvación de mis elegidos. Se darán como están en mi propio seno. No como en los manuscritos antiguos, ni en el hebreo o griego original, o el idioma que la persona hablara. Uso la traducción de José Smith, y creo que sin ella sería difícil saber quién es Dios, quiénes somos nosotros, y quién es Satanás. Vayan a Éxodo 4. Moisés ha sido llamado. Él realmente no quiere ser el profeta, pero el Señor lo ha llamado. Y él va a ir ante Faraón. La versión King James, capítulo 4, versículo 21 dice, cito, y el Señor dijo a Moisés, cuando vayas a volver a Egipto, mira que hagas todas esas maravillas ante Faraón, que puse en tu mano, pero yo endureceré su corazón y no deje ir al pueblo. Teológicamente, eso es un problema, porque volvemos, John, a lo que dijiste sobre el libre albedrío. ¿Dios endureciendo corazones? Dios endureciendo su corazón. ¿Qué oportunidad tiene Faraón? Ahora, si miran la nota al pie 21c, en realidad dice, después de lo que he puesto en tu mano. Y yo te prosperaré, pero Faraón endurecerá su corazón y no dejará ir al pueblo. Vaya. Gracias. Problema resuelto. No tengo que retorcerme en posiciones de yoga tratando de entender qué está pasando ahí teológicamente. Ahora puedo entender a través de un profeta. De nuevo, cuando enseño, siempre voy a la traducción de la Biblia de José. Si hay una traducción de la Biblia de José, yo la uso. Pon a prueba al profeta José Smith y su misión divina. Es algo poderoso. Entonces, usé recursos confiables como Bible Hub, Blue Letter Bible, las palabras de profetas vivientes en el índice de citas y la traducción de José Smith. De la Biblia. Ese es el número 7. Pregunta, ¿a dónde vas para otras versiones de la Biblia? A mí me gusta Bible Hub, no es un sitio sud. Uso Blue Letter Bible. Es gratis. La uso siempre. Amo Bible Hub por sus Biblias. Y puedo obtener 27 versiones distintas de ese verso y simplemente compararlas. Es poderoso. Ya sea la versión nueva de la Biblia o la Reina Valera, o la del Rey Santiago, o cualquier otra versión, puedo ver rápido y comparar. Yo quisiera decir algo aquí. Una cosa más, y no es exclusivo del Antiguo Testamento, pero surgirá. A veces alguien me pregunta, espera, ¿José Smith cambió algo en Isaías para decir esto? Pero aún no dice eso en el libro de Mormón. Entonces tengo la versión de Isaías de la Biblia. Tengo otra versión de las traducciones de la Biblia de José Smith. Y luego tengo una versión del libro de Mormón. Y las tres son diferentes. Me han preguntado eso muchas veces. Entonces, ¿quién quiere responder? Bueno, yo daría este ejemplo. Cuando Moroni aparece, él cita la profecía de Malaquías. Y lo cita en una manera particular. Luego José, en la sección 128, dirá, lo escribo de esta manera por mis propósitos. Pudo ser escrito de manera diferente, pero así está bien. Creo que es súper interesante que haya libertad con el Espíritu Santo, con los profetas y con pueblos en momentos específicos, para oír las cosas de cierta manera. José decía, no pongan estacas ni límites al Todopoderoso. Si él quiere que entendamos a Malaquías así, genial. Y luego Moroni, por el Espíritu en 2 Nefi 32:3, lo amplía de otra forma. Y luego José el profeta también puede usarlo así. Creo que eso está bien.
Esa sería mi respuesta. La manera en que he tratado de explicarlo, y ustedes me dicen si estoy en lo correcto, es que a veces pensamos que las escrituras tienen que ser de una sola manera. Son estáticas. Yo quiero encontrar la forma más temprana. Ya saben, eso es lo que llaman crítica textual. Quiero encontrar la versión más temprana, y esa es la más verdadera. Pero, ¿y si llega un profeta y dice, voy a hacer esto un poco más claro? No significa que la versión anterior sea falsa. Es solo que otra te da más perspectiva, tal como dijiste. Él citó a Malaquías de manera diferente. Plantaré en los corazones de los hijos las promesas hechas a los padres. Es algo más dinámico. Todas ellas son verdaderas, y podemos aprender de todas ellas. No es que haya una correcta y una falsa. Además, Ross, dinos algo sobre si pudieras renombrar la traducción de José Smith, ¿cómo podrías llamarla? ¿La de José Smith siempre está traduciendo textos perdidos? No. No, de hecho, creo que me alegra mucho que preguntaras eso. De hecho, creo que traducción de José Smith, la palabra traducción puede crear algunos problemas porque yo he traducido del hebreo al inglés. Uso un léxico, y uso tablas de verbos, y uso una computadora, y uso lo que la gente ha dicho en el pasado. Eso no es lo que José está haciendo. Vamos a usar la palabra traducir, y es muy flexible. Por eso siempre voy a la sección 35, versículo 20. Voy a revelar a mi siervo José las cosas que están en mi propio seno, no cosas en manuscritos antiguos, ¿verdad? Doctrina y Convenio, sección 7. Podría estar en eso. Absolutamente. Podría. Pero, ¿y si tuviéramos un Mateo original? Dicen, ¿es el Mateo original? Vean las traducciones de José. Podrían no ser exactamente iguales, y yo estaría 100% de acuerdo. Él nunca afirmó que estaba haciendo eso. No queremos hacer afirmaciones sobre José que José no esté haciendo por sí mismo. Me encanta, John, que hayas mencionado eso. Yo lo menciono en mis clases. Súper importante de entender. En el libro de Abraham, un gran lío al discutirlo es que entran en una conversación donde quieren fijar una postura sobre la traducción. Bueno, José no traduce como los egiptólogos. Y no critico a los egiptólogos, qué bueno que existan. Conocemos a algunos. Sí, y son increíbles, pero José no afirma estar haciendo eso. Gracias por decir eso. A veces pienso que quiero llamarlo la aclaración de José Smith, o las revelaciones de José Smith. Pero a veces. Sí. Tal vez ese sea el texto original. Podríamos apegarnos tanto a las palabras del texto más antiguo que cuando Jesús venga y diga algo, diremos, oye, espera un momento. Dame el capítulo. Y el versículo de eso. Creo que probablemente sea una mala idea. Cuando la palabra aparezca y nos dé la palabra, Él nos va a dar más. No vamos a decir, no sé de dónde sacaste eso. Muéstrame el capítulo y el versículo. Eso sería una mala idea. Yo agregaría que realmente tenemos que deshacernos de la idea de que hay una manera correcta, como si hubiera solo una forma correcta. Ross, esa escritura que mencionaste, ¿cuántas veces aparece en las escrituras? Enviaré a un profeta, punto. Y es casi diferente cada vez. Te garantizo que si las tuviera todas frente a mí, diría, Señor, ¿cuál es la correcta? Diría, todas. Me gusta esta por esto y aquella por aquello. Sí, no dijo luego. ¿Pude hacer una traducción más simple como ligar o sellar en vez de volver? Me encantaría ver a Moroni diciendo, lo traducirías diferente, ¿eh? Sí, a mí me gusta como lo dijiste, pero yo lo diría de esta manera. Y luego viene Malaquías y dice, en realidad, ¿por qué no hablamos con el autor original? Entonces, Ross, veamos las escrituras fluidamente. Dinámico, fluido y proféticamente, no estático, guiado proféticamente. Voy a leer algo del presidente Oaks. ¿Está bien? De cuando era el Elder Oaks. Cito. Si endurecemos nuestro corazón, rechazamos la revelación continua y limitamos nuestro aprendizaje a lo que podemos obtener mediante el estudio y la razón sobre el lenguaje preciso del canon actual de las Escrituras, nuestro entendimiento se limitará a lo que Alma llamó la menor porción de la palabra. El Señor le prometió a Nefi, al que reciba, le daré más, y a los que digan, tenemos lo suficiente, les será quitado aún lo que tengan. Segundo Nefi 28:30. Ese versículo resume la creencia de los santos de los últimos días en la importancia de la revelación continua al leer e interpretar las Escrituras. Incluso si no hubiera revelaciones adicionales que añadir al canon publicado, un canon abierto seguiría siendo parte esencial de nuestra creencia y práctica al leer las Escrituras. Creemos que las Escrituras, que son una revelación del pasado, no pueden entenderse sin estar abiertos a las revelaciones del presente. Fin de la cita. Hermoso. Dallin Oaks, Escrituras y Revelación, esto es de la revista en SIG, enero de 95.
Oh, me encanta. Y eso concuerda con la experiencia del Dr. Millet. El canon está abierto. Exacto. ¿No nos emociona eso? Les digo a mis alumnos, si recibimos más escrituras, van a tener muchas más de estas clases de religión. ¿Recuerdan? Ion, mencionaste cuando hice esas charlas comunitarias. Y en una de mis declaraciones, dije, la iglesia no se basa en la Biblia. Se basa en lo que se basa la Biblia. Y eso es la revelación a través de los profetas. Entonces el tipo me preguntó, ¿la iglesia se basa en el libro de Mormón? Y yo le dije, no, se basa en lo que se basa el libro de Mormón, la revelación a través de los profetas. Punto. Eso es absolutamente fundamental de entender. Esa es la posición más poderosa en la que puedes estar, por cierto. La iglesia no se basa en la Biblia. Se basa en lo que se basa la Biblia y las profecías. ¡Pum! Toma ya. Después de haber ofendido a todos los demás en la sala, Exacto. Ross, cuéntanos algo. Tú has tratado con muchas religiones. José Smith, ¿qué edad tenía él en 1830? ¿Qué tiene? ¿25? 24. Casi 25. Él llega y dice, déjeme cambiar la Biblia. Sí. ¡Qué audacia! Es un poco como cuando llega Jesús. Oísteis que fue dicho en el pasado esto, pero yo digo esto. ¿Quién se cree que es? En realidad, él sabe quién es y Sí, él sí sabe quién es. Sí. Voy a decir el número 8. Esto es realmente importante porque las expectativas, si son falsas, no se cumplen, y entonces nos sentimos todos decepcionados. No esperen que el Antiguo Testamento presente una historia exhaustiva y precisa de la humanidad. Esa no es su intención. Eso no es lo que los autores y compiladores originales intentaban hacer. Y esa no es realmente una forma de pensar del mundo antiguo. No están tratando de crear algo histórico lineal. Así que la gente se pregunta, espera, ¿qué está pasando? No tenemos que preocuparnos por eso. No es una historia precisa de la humanidad. No es eso. Eso no es lo que querían. Son expectativas. Tranquilo, está bien. Ross, cuando hablamos sobre estas sesiones de ideas para añadir al estudio, sé que te interesaba. Abriste el manual y citaste. El Antiguo Testamento no es un relato exhaustivo de la humanidad. ¿Sabían profetas, poetas y compiladores que sus palabras se leerían mundialmente siglos después? No lo sabemos, pero nos maravilla que esto sea exactamente lo que sucedió. Naciones emergen y caen. Urbes y reyes caen. Pero el Antiguo Testamento les sobrevivió a todos. Me gusta eso. ¿Cuál es tu expectativa al empezar? Esa misma idea, específicamente para la historia de la creación. ¿era la historia de la creación para presentar los métodos científicos que Dios usó para hacer el universo? Sí. ¿O es una historia para obtener algo más? Porque tenemos cuántos relatos de la creación diferentes. Perla de gran precio. Templo y Génesis no tienen que coincidir, pues no es la intención. Esa no es la intención. Estás en lo correcto. Hermoso. Número 9. A veces queremos que nuestros profetas sean perfectos. Sí. Queremos que la casa de Israel sea perfecta. Queremos que todas estas cosas sean de una manera particular. ¿Por qué? Porque tenemos expectativas sobre lo que un profeta debería ser, o lo que las personas que siguen a Jesús deberían ser. Pero todos estamos en esto, tratando de resolverlo. Una de las cosas más geniales del Antiguo Testamento es que no suaviza el texto. Llegas a Génesis 27 e Isaac está algo senil. Rebeca dice, necesitas una bendición. No sé si papá te va a dar la bendición correcta. Y estamos en 1.000.000 de maquinaciones diferentes para tratar de obtener la bendición. Mi opinión sobre Génesis 27. Todos recibieron la bendición que les correspondía. No busco criticar a Isaac ni a Rebeca, pero sí criticaré un poco a Jacob esta vez. Y a Esaú. La idea es que cometieron errores. Está bien, está bien. Y el Señor trabaja a través de eso. No tienes que suavizarlo. No debe ser perfecto. Al enseñar, no busques la perfección. Los alumnos preguntarán, ¿mintió Jacob? Sí, lo hizo. ¿Verdad? Bueno, ¿está eso bien? No, y de hecho, en los próximos 5 capítulos, recibirá un karma que ni te imaginas. Le mentirán y lo engañarán de múltiples maneras. Luego se convierte en una persona diferente. Cambia, lucha con Dios, recibe a un nombre nuevo y se convierte en quien debía ser. Mintió. Está bien. O sea, eso es lo que dice el texto. Yo digo, no intenten suavizar el texto. Dejen que el texto hable, lo cual, por cierto, elevará a Dios. Eleva a Dios, trabajando mediante seres imperfectos, muestra la perfección, belleza y majestad de Jesucristo, y permite que los seres humanos sean humanos. Entonces, si tu obispo no te saluda al pasar en la iglesia, no te vayas. Él también tiene sus luchas que está batallando. Busca entender. Si el líder es mayor, está bien. Pero recuerda siempre que Dios los usa para hacer su obra, Él usa a seres imperfectos. Mi número 9 es, no intenten suavizar el texto.
Ross, explica eso en una clase de seminario o de escuela dominical. ¿Por qué es esto tan importante? Y lo es. Es crítico. En un seminario o doctrina del Evangelio, será refrescante para los miembros. Cuando dejas que el texto hable y luego te retiras y dices cuáles son los principios. ¿Qué doctrina vemos aquí? No lo fuercen. Solemos decir, bueno, quiso decir esto o lo que dijo fue, pero no dice exactamente eso. Entonces empezamos a crear casi un ídolo falso. Se cae muy fácil, no lo hagan. Es refrescante y los jóvenes de entre 18 y 30 lo quieren. Buscan la verdad como J. Reuben Clark. Sin rodeos, solo la verdad clara. Eso es lo que los jóvenes, principalmente ellos, eso quieren. Entonces, un ejemplo, Génesis 27. Qué raro. Digo, dale. El principio, al final, de que todos recibieron la bendición que habrían recibido de todos modos, eso es poder. Cuando Isaac puso sus manos sobre esas cabezas, dio la bendición. Dios puede hacer su obra. No suavicen el texto. Está ahí por una razón. Esta es una referencia del Nuevo Testamento. Santiago y Juan quieren destruir una aldea samaritana. A destruirlos. Eso le sugirieron a Jesús. Eso es genocidio. ¿Quieres borrar a esta raza? Si dices que no quisieron decir eso y que son muy buenos. Eso fue Eso fue lo que dijeron. eso que hicieron Terminan enseñando a los samaritanos. y terminan bautizando. En Hechos 8, bautizan a Samaria e ignoraban al Espíritu Santo. Pedro y Juan suben a conferirlo. Ese es un cierre perfecto. Me encanta. Me gusta. Déjate diga lo que dice. Ayer estaba enseñando el libro de Marcos y como introducción usé lo que alguien citó en nuestro podcast. Julie M. Smith tuvo esta gran introducción de BYU New Testament Commentary.com. Ella tiene una introducción hermosa sobre el discipulado y dice, bien, veamos el Evangelio de Marcos. Los discípulos no entendían las parábolas. Peleaban entre ellos. Preguntaban quién sería el más grande en el reino de Dios. De hecho, entregaron a Jesús. Supongo que uno de ellos lo hizo. Y ella recorre esta lista de cómo están luchando para entender cómo ser discípulos. Amo eso. No tenemos que suavizarlo. También nosotros luchamos con lo que es ser discípulos. Bienvenidos a la Tierra. Piensa también en una nueva pareja de casados que están resolviendo cosas en su matrimonio. O un nuevo misionero o maestro dice, no soy perfecto. No eres el único. Vas bien. Esto es genial. Sé amable contigo mismo. Dios nos dio su gracia. No es excusa por mediocridad, sino para ver que profetas y apóstoles también son humanos. Ahora, sobre los pasajes que habló John, ¿quién es el mayor en el reino? ¿Qué quieren saber? ¿Cuál de ellos, Jesús o tú, Pedro? Y Pedro dijo, se los dije, fui yo. Me llamaste la roca. Y Jesús le responde, te llamé la roca porque te hundiste cuando caminaste sobre el agua. Estás interpretando mal porque te llamé roca, punto. Está bien, no fue por eso que te llamé roca. Nunca había oído eso. Me parece tierno que, sí, lo muestra sin adornos. ¿Ross es esto más que cualquier otro libro sagrado? Sí, por mucho. El Antiguo Testamento en términos de censura no censura nada. Nos muestra en toda la gloria de nuestra debilidad, fragilidad humana y caída. Volviendo al libro de Mormón en un contexto del Antiguo Testamento, aquí hay una familia perfecta que escucha al coro del tabernáculo de Jerusalén mientras viajaban por la península arábiga. Es matemos a papá, no a Nefi. Matemos a papá y Nefi. Imagina, Blake, ¿qué estás escribiendo allí? Anoto nuestros problemas. ¿Para qué? Para enviarlos a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Uf. Sí, eso es genial. Hay un par de temas principales que podemos tener en cuenta. El Antiguo Testamento da 3 puntos. Y al estudiarlos veremos todos. 1. Dios pelea nuestras batallas. 2. Convenios. 3. Sacrificio. Otros temas, todos sobre Jesucristo. Pero vaya, uno de ellos es, y esto se nos pasa un poco, que cuando estamos en el convenio, Dios peleará nuestras batallas. Él nos guiará y hará que funcione para nosotros, sea cual sea esa batalla. Hay algo sobre el sacrificio que es fundamental en el Antiguo Testamento. Por cierto, nuestros amigos protestantes, a quienes amamos y llamaremos cristianos, pero la idea de un convenio requiere que sea mutuo, voluntario. Entramos en un convenio, nos unimos al Salvador, hacemos convenios y ordenanzas y hay cosas que deben hacerse. Esa idea del Antiguo Testamento se traslada al Nuevo Testamento y al Libro de Mormón. Y por supuesto,
a la perla de gran precio y a doctrina y convenios. 10º punto. Entiendan los metatemas al profundizar en los detalles. Dios peleará nuestras batallas. Dios tiene un convenio con nosotros. Existe una ley de sacrificio que apunta al sacrificio supremo de Jesucristo. Menos mal que estamos en una relación de convenio con Él. Yo creo que ya se habría alejado hace mucho tiempo si no fuera por el convenio. Relación con nosotros. Ustedes no pueden hacer nada bien. Me encanta la idea de ver un convenio como una relación, no solo un contrato. Porque si pensamos en un contrato, pensamos en un papel, lo firmo y lo guardo. Cuando es una relación, siento una lealtad hacia Cristo. Me hace pensar diferente sobre mis convenios cuando se trata de una relación. Y me gusta que escuche a más de nosotros hablar de los convenios así y no como contratos. Súper útil, por cierto. Súper útil. Me encanta lo que dijiste, porque si lees Génesis, Dios dice, esto, eres mi familia. Esta familia va a bendecir a todas las familias. Y al final, uno termina pensando, más le vale conseguir una nueva familia. Como que escogiste a la peor familia. Fi. Ross, mi amiga Hillary Wright escuchaba el programa hace 4 años y dijo, Hank, me harté de Gesed. Gesed esto, Gesed aquello. Gesed es un tema que surge una y otra y otra y otra vez. Simplemente no se traduce de esa manera. ¿Puedes hablarnos de ese tipo de tema? Sí, puedo. Y esa es la idea de la relación de convenio. De hecho, en mis oraciones personales, no quiero sonar trivial, pero digo, agradezco tu gesed hacia mí, tu bondad eterna, tu gracia, tu generosidad, tus tiernas misericordias. Hay cierta amplitud en esa traducción. Me gusta lo que dijiste, John, lealtad. Él no nos deja si no nos rendimos. Cuando un joven o una joven viene a mí y tiene algún problema, y ahora sirvo como obispo, me preguntan, ¿debería participar de la Santa Cena el domingo? A menudo les digo, ¿estás dispuesto a tomar sobre ti el nombre de Cristo? Si planeas pecar el martes, eso es una burla. Pero si estás dispuesto, entonces Dios está dispuesto. Y dirán, bueno, ¿y si cometo un error? De eso no se trata el convenio. Esa lealtad trasciende el hecho de que cometas un error. Pero si estás dispuesto, entonces daremos la cara por ti. Dije, como obispo te respaldaré y el Señor lo hará. Si es burla o pecado premeditado, no hablamos de eso. Esa lealtad de Gesed significa que no quedas fuera del convenio. Trabajaremos contigo y haremos absolutamente todo. Jacob capítulo 5, ¿qué más pude hacer por mi viña? ¿Qué más pude hacer por ti? Y la respuesta siempre es, no hay nada más que pudiera haber hecho. Lo he hecho todo. Eso es Gesed. Resolvemos las cosas. Hay lealtad y resuelves las cosas y te arrepientes y sigues volviendo. Siempre sé la diferencia entre el Espíritu Santo y Satanás. Y una forma de saberlo es, si la voz en mi cabeza dice, ríndete, deja de intentarlo, tira la toalla, ese es Satanás. Por cierto, el Espíritu Santo me ha reprendido. Que conste, el Espíritu Santo me ha reprendido. Pero en la reprensión, siempre susurra esperanza. Siempre. Satanás nunca susurra esperanza. Ríndete. No eres suficiente. Mejoras aquello ahora que ya hiciste esto. Ese es Satanás. Esta idea, Hank, que mencionaste con tu amigo, es central. Central y muy crítica. Y, por cierto, esperanzadora. Una de las preguntas en la entrevista de recomendación para educación de la Iglesia es abierta y me encanta. Es, ¿qué significa para ti la expiación de Jesucristo y su papel como tu Salvador y Redentor? Luego, como líder del sacerdocio, solo te callas. Escuchar las respuestas de los estudiantes es milagroso. Muchos se centran en la oportunidad que la expiación de Jesucristo me da para cambiar, para ser mejor, para llegar a ser algo diferente y tener esperanza. Esa idea, Dios peleará nuestras batallas. Siento, con mi limitado entendimiento de Isaías, que es como, no hagas alianzas con otras naciones. Haz la alianza conmigo. Yo pelearé tus batallas. Para un joven, pienso, hermano Brad Wilcox, tú puedes, porque él te apoya. Afortunadamente, esa lealtad es mutua. Él será leal a nosotros y nos ayudará en todo. Eso es algo así como Gesed. Así es. Cuando los asirios rodean Jerusalén y se preguntan, ¿qué hacemos? Nada. Isaías dice, cállense. No hagan nada. Dios peleará su batalla. Un momento. ¿No debemos hacer nada? Hagan una alianza con Él, con Dios. Confíen en Dios. Él se encargará de todo. ¿En serio? Nada. ¿Seguro? ¿En serio? Están ahí muchos con fogatas. No hagan nada. Yo me encargaré de esto. Sí, qué poder. Muy bien. Todo estará bien. Ahora que vimos los 10 pensamientos principales a tener en cuenta, pensé que sería divertido modelar un poco.
Vamos a ver un par de textos y a divertirnos. Vayamos a Génesis capítulo 22. Génesis 22. Si conocen su Génesis, por lo cual Hunt parece molesto, conocen su Génesis. Conozco mi Génesis. Aquí es cuando Dios. Esta es la situación de Isaac y Abraham. ¿Estamos todos ahí? Génesis capítulo 22, versículo 1. Y aconteció después de estas cosas. Esa frase, y aconteció después de estas cosas, en hebreo es Vayei Achara de Barim Haele. Esa frase específica aparece 8 veces. 8 veces. Tal vez pensaron, esperen, no, aparece más. Y aconteció aparece 328 veces. Pero y aconteció después de estas cosas aparece 8 veces y fíjense. En el contexto de Abraham, José, Josué y Elías. ¿Qué tal esos profetas? Ahí es donde aparece la frase Vayei Achara de Barim Haele, y aconteció después de estas cosas. Esto nos lleva a preguntar, ¿qué cosas? El narrador, quien quiera que escribiera Génesis 22, presumiblemente sea Moisés, o Moisés esté redactando o editando algún otro manuscrito. Quien lo haga, dice que aconteció después de estas cosas, y luego vamos a presentar el texto. La pregunta es, ¿qué cosas? La vida de Abraham. Miren, amigos, conocimos a Abraham en Génesis 11. Este hombre ha pasado por todo. Ha pasado por cada prueba, cada examen, y lo ha logrado con honores. Aquí está, y aconteció después de estas cosas. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿No ha terminado ya? Entonces dice esto, que Dios tentó a Abraham. Aquí es donde entra en juego su nota al pie. Miren abajo, al final, la palabra tentó. El hebreo dice probar o demostrar. Tentó es la traducción incorrecta. El verbo es nasa. Eso significa probar, demostrar, ensayar. Aconteció después de estas cosas, Vayehi Achar Hadevarim Haele, y aconteció después de estas cosas que Dios ensayó, probó, demostró a Abraham. No ha sido ya suficientemente probado, a diferencia del inglés. En hebreo bíblico el verbo va primero y luego el sujeto. En inglés el sujeto precede al verbo. Pero en el hebreo bíblico, el verbo va primero, a menos que haya énfasis. Y en este caso, que Dios tentó a Abraham, el sujeto fue primero. Elohim va primero. Ve a Elohim Nisa et Abraham, que es, y Dios ensayó, probó, demostró a Abraham. Incluso voy a decir algo diferente. Aquí estoy haciendo un poco de rabino, ¿está bien? La palabra nasa, que es ensayar, probar, demostrar, está en la forma piel del hebreo, que es la forma intensiva. Y casi siempre aparece solo en la forma intensiva. Pero pensaba en esto porque Abraham, de quien leemos en Génesis capítulo 11, se ha mostrado literalmente leal y en el convenio, siempre. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Tal vez otra palabra. Para ensayar, probar, demostrar sería entrenar. Él lo va a entrenar. Bien, ahora piensen, sabemos lo que va a pasar en Génesis 22. Se le pedirá que ofrezca a su hijo. Entonces surge la pregunta, si estás entrenando, ¿entrenando para qué? Entrenando para llegar a ser como Dios. Dios va a tener que hacer esto. Y aconteció después de estas cosas. ¿Tu vida increíble? ¿Hay que probarte más? No creo. No creo que sea ensayar, probar, demostrar. Creo que ahora es un campo de entrenamiento. Hablamos de un entrenamiento de élite de los Navy SEAL. Hablamos de que ahora tú eres la élite. Jacob capítulo 4, versículo 5 en el libro de Mormón, esto es a semejanza del sacrificio del unigénito del Padre. Y aconteció después de estas cosas, que Dios, el sujeto, hizo. Entrenar a Abraham. El narrador lo sabe, nosotros aún no. Y uno piensa, ¿qué va a pasar ahora? Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Pasemos al versículo 2, toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. El hebreo siempre deja a Isaac para el final. No puedo evitarlo. ¿Puedo decirlo en hebreo, John? Por favor. Kachna es kachna et bincha et yechidecha asher ahavta et yitzchak. Bien, en otras palabras, Isaac escucharon Yitzchak. Isaac está al final. En hebreo es, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, Isaac. Porque él tiene 2 hijos. Tiene 2 hijos. Así que surge la pregunta, espera, ¿tu único hijo? ¿Cómo, tu único yechidecha? ¿Por qué dice tu único hijo cuando tienes otro hijo? Vete a tierra de Moría en Jerusalén y ofrécelo allí en qué. Por cierto, esas que se ha ofrecido en holocausto, una ofrenda ola, la ofrenda consumida. Esto es premosaico. Esto es lo que se hace, según el Levítico capítulo 1. Para la ofrenda hay que degollar, desangrar y descuartizar. Se separan la cabeza, el torso, las piernas y luego las entrañas, poniéndolo todo en orden sobre el altar.
y luego lo quemas al 100% para que se consuma totalmente y suba a Dios. Esa es la ofrenda hola o el holocausto. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Ahora, una cosa que quiero decir. En el texto en inglés, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, dice, kachna. Ahora, na en hebreo puede traducirse como por favor. Y no aparece aquí. Y no sé por qué, pero es el único lugar que conozco donde Dios dice por favor al dar un mandato. Es el único lugar que conozco donde el Señor dice por favor. Porque recuerden, y aconteció después de estas cosas. Abraham ha sido probado. Ha sido puesto a prueba. Ha sido verificado, pero ahora entramos en el entrenamiento. Estamos entrando en un nivel superior. Ahora dirá en el versículo 2, Kachnaet Vincha, toma por favor a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, Isaac. Y vas a hacer esto. ¿Por qué? Porque en Jacob capítulo 4 versículo 5, será a semejanza de mi hijo unigénito. Es un caso donde nos detenemos, miramos el texto y hacemos preguntas. Y aconteció después de estas cosas parece algo rutinario, sin importancia, pero en realidad, creo que hay algo más. Esto es realmente maravilloso. Estoy viendo la nota al pie de página del versículo 2. La letra B en la frase tu único hijo y Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. Así que la similitud de la que hablas, incluso usando la palabra solo ahí, Ese holocausto fue bastante gráfico, lo que mencionaste allí. Pero dejemos que diga lo que dice, no. Exacto, sin suavizar. Abraham madrugó en el versículo 3. Vayasken Baboker. El narrador pudo decir que se levantó, pero enfatiza que no solo hizo eso. Él se levanta muy temprano por la mañana. Abraham está en otro nivel. Él escucha el mandato, el Vayaskem en el Boker. Él se levanta. Eso fue un hebreo muy gringo. Él se levanta muy temprano por la mañana para ser obediente al mandato de Dios. Es tan poderoso. Y luego no parece que estén diciendo nada. O sea, no hay texto hasta el versículo 4. Él alza sus ojos al tercer día. Este es un viaje bastante sobrio. No tienen a Hunt y a John divirtiéndose. Solo caminamos con dificultad hacia Moriah. Eso es algo interesante. En fin, esa es una forma de ir despacio, mirar un texto, profundizar, hallar conexiones y cuestionar el texto. De nuevo, muy formulista. Y aconteció después de estas cosas. Pasamos eso por alto. Pero siempre detengo a mi clase y pregunto, ¿qué cosas? ¿De qué estamos hablando? De Abraham. Lo conocimos en Génesis 11. Este es Génesis 22. Entonces, ¿se dan cuenta de quién hablamos? Vaya, increíble. Me encanta. ¿Tienes otro? ¿Tienes un par de ejemplos más para que practiquemos? Sí. Vayamos a 2 de Samuel, capítulo 11. El rey más grande de Israel. El primer rey fue Saúl. Si conocen su Antiguo Testamento, luego vino David y después Salomón. Antes de Saúl, fue un reinado de jueces. Samuel fue un gran juez y profeta. En 1 Samuel 8, se opuso a que el pueblo tuviera rey. Ya saben, ellos pidieron uno. Dijo, bien, les daremos un rey, aunque será un problema. Él los deja actuar tal como estás diciendo, ¿verdad? Exacto. Como fue la historia no es como la historia tenía que ser. Una de las grandes frases del presidente Henry B. Eyring en una entrevista fue cuando le preguntaron sobre guardar los mandamientos. Y dijo, quiero hacer lo que Dios prefiere, no lo que Él permite. Esa es una forma fabulosa y maravillosa de pensarlo. Porque cuando estás con jóvenes, te preguntan sobre los límites. Y entonces siempre menciono la cita del presidente Eyring. Hagamos lo que Dios prefiere, no lo que Él permite. Es una forma útil, es un marco útil. Y tu punto, John, como en 1 de Samuel 8, él prefería que no tuvieran un rey, pero permitió su albedrío y les dio un rey. Pero les advirtió. Así que aquí estamos en 2 de Samuel 11. Pueden ver al Señor diciendo, ¿está bien? ¿Está bien? Nos va a tomar unos 2500 años recuperarnos de esta decisión, pero hagámoslo. Cierto. Es tu decisión. Tu decisión. Samuel 2:11. Para los santos de los últimos días es clave. A amigos de otros credos no les gusta 2 de Samuel 11 y 12. Es una historia súper importante. Pasó el año. Ahora, de nuevo, ojo. Al leerlo en inglés pensamos, es 1 de enero. Año nuevo. No, para ellos, el año nuevo es en la primavera. Técnicamente, eso habría sido Aviv, que es primavera. Entonces, esto debería decir que sucedió, pasado el año, en primavera, el tiempo en que los reyes suelen salir a la batalla, David envió a Joab con sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón. Eso es allá en Jordania, y sitiaron a Rabá, allá en Jordania. Luego esta línea del narrador, quien quiera que narre en 2 de Samuel, pero David se quedó en Jerusalén.
Si estás enseñando esto o lo estás estudiando, mejor ve más despacio justo aquí. Y tienes que hacerte algunas preguntas. Y la pregunta tiene que ser, ¿por qué David se queda en Jerusalén si están peleando en Amón? Y lo pones en contexto. Este es un rey guerrero. Él no tiene miedo. Este David no es el de, ay, me voy a quedar en Jerusalén, tengo miedo. Este es un rey guerrero. El que se queda en Jerusalén viola mi mantra, que es estar donde debes estar cuando debes estar allí. Si estás donde debes estar cuando debes estar allí, eso eliminará la mayoría de los problemas en tu vida. Y él no está donde debe estar cuando debe estar allí. Se está demorando en Jerusalén, lo cual es extraño. No está con sus hombres. El año ha pasado. Y no es que necesite un descanso de la guerra. Tuvo todo el invierno. Y sucedió que al caer la tarde, David se levantó de su cama. Hay que detenerse ahí. ¿Qué tiene eso de extraño? ¿Ha estado durmiendo antes de que llegue la noche? Exacto. Solo está holgazaneando, jugando videojuegos y pasando el rato en su cama. ¿Sale al anochecer? ¿Se imaginan? ¡Qué raro! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Y sucedió que al caer la tarde, David se levantó de su cama. Cielos. No es un adolescente, pero está actuando como uno. Y se paseaba por el terrado de la casa real. Ahora, la palabra paseaba, esto será un poco más difícil, pero lo diré. La palabra caminar ahí, la palabra caminar en hebreo es halak, pero esta es talak. Talak es una forma verbal que es intensiva reflexiva. Y esta no es mi traducción favorita. Piénsenlo, muchachos. ¿Cuál sería una forma de traducir caminar en intensivo reflexivo? Él solo ha estado durmiendo todo el día. Él está en el pecho y está talak en el pecho. ¿Qué otra palabra pondrías ahí? Caminando. Caminando. Esa es la palabra que yo traduzco. Es como un león enjaulado, en mi opinión. Y no sé totalmente por qué es un león enjaulado. No sé si vio algo antes, o si es un león enjaulado al saber que no debe estar ahí. Pero mi punto es que estamos leyendo el texto con cuidado y le estamos haciendo preguntas al texto. Se está demorando en Jerusalén. Se levanta tarde y está talak en el gag, que es el techo. Está caminando de un lado a otro. Hay una batalla en curso. Desde el techo vio a una mujer lavándose. Y la mujer era muy hermosa de contemplar. Ustedes dos han estado en Jerusalén. Han estado en la ciudad de David. La casa del rey estaba más arriba y la ciudad desciende hacia el estanque de Siloé. Hay una gran pendiente y tienes el manantial de Gión. Así que va cuesta abajo. Está justo al sur del monte del templo. Él está arriba de algo, la casa de un rey, su techo. Y él puede mirar hacia abajo, viendo a una mujer bañarse. Las prácticas de baño antiguas, especialmente prerromanas, eran primitivas. Te bañabas en manantiales, ríos o pozos. En casa, usabas una palangana. Y básicamente te vas a dar un baño de esponja o vas a usar aceite en el cabello, como aceite de oliva. Y tenían esta cosa con la que se raspaban la piel, pero no era tan a menudo. Podría ser, en el caso de esta mujer, un ritual de purificación de su ciclo menstrual. Así que podría estar pasando eso. ¿Tiene sentido? Pero el hecho de que ahora esté mirando a esta mujer que se está bañando, tiene una opción. Él tiene su albedrío. Volvemos al albedrío. Él puede elegir allí mismo controlarse. Como diría Alma, domínate en estas cosas. No vayas tras la concupiscencia de tus ojos. Alma capítulo 39. Y David envió a preguntar por la mujer, estoy en el versículo 3. Y uno dijo, ahora miren a uno. Uno está en cursiva. ¿Qué significa en cursiva? La versión del Rey Santiago entonces parece que agregó palabras por fluidez sin estar en el original. No está en el texto. Y David envió a preguntar por la mujer y dijo, si lo leo de esa manera, ¿quién está diciendo esto? David para sí mismo, tal vez. Quizá hable solo. ¿No es esta Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías? En otras palabras, está planteado como una pregunta, pero es realmente retórica si de hecho lo estoy leyendo correctamente. ¿Tiene sentido? Si quito el uno y dijo, él ya sabe quién es. Bien, ahora esperen. Por cierto, deberíamos, Batseba. La palabra hebrea Betsabé significa hija del convenio. La esposa de Urías. Uría es la luz de Jehová. No apagues la luz de Jehová. No hagas eso. Urías, elitita. Así que debe ser un converso o algo así. Pero yo diría que aquí está lo interesante. El padre de Betsabé, Eliam y Urías son. Vamos en 2 de Samuel capítulo 23. Hay una lista de los 30 valientes de David. Estos son como su núcleo de soldados de élite, tipos de fuerzas especiales. Eran sus camaradas, y eran sus, entre comillas, compañeros de trinchera antes de que él fuera rey. ¿Me siguen? Así que Eliam y Urías son sus 30 valientes. Pero esperen, hay más. El padre de Eliam es Aitofel, quien era el consejero personal de David.
Aitofel, su hijo es Eliam, su hija es Betsabé. Tomó a la esposa, hija, nieta de su amigo cercano. Lo sé, pensaron que no podía ser peor. El punto, sin embargo, es que creo que parte del punto de la historia es la traición. Es una traición completa de las relaciones. Una traición completa del convenio. Es una traición completa de la luz que solo añade al patetismo de esta historia. Una vez que entiendes y profundizas un poco y descubres quiénes son estas personas, no es solo algo trivial. Personalmente creo que él sabía quién era Betsabé. Claramente lo sabe, porque Aitofel es su consejero de confianza. Urías y Eliam eran sus valientes camaradas en la guerra. Ahora tiene esta situación particular. Estoy tratando de modelar un poco una lectura cuidadosa del texto, observando el contexto, las relaciones, y tratando de entender qué podemos aprender aquí, qué podemos aprender aquí. Hay mucho más que se podría decir sobre ese pasaje, pero creo que por ahora eso es suficiente para ese texto. Ve despacio y deja que diga lo que dice. Escucha lo que dice y haz preguntas. ¿Cómo quién es Aitofel? Usa fuentes como el índice de citas de la iglesia y también las escrituras. Al buscar a Aitofel, notarías que es el padre de Eliam y abuelo de Betsabé. Él es el consejero de confianza de David. Y eso cambia la historia. Es más impactante. Así es. Más impacto. Es más traición. Recuerdo que de adolescente, cuando lo comprendí, que el mismo David que mató a Goliat era este David, y fue como un golpe en el estómago. Yo estaba como, pero espera un momento. Es un día difícil, sin dudas. Me encantó lo que dijiste. Cuéntame un poco más sobre eso. ¿Podrías ver los techos de todos desde ahí? Sí. Cualquiera que haya estado en la ciudad de David, y si vas a donde estaba la casa del rey, te habría dado una oportunidad total de ver a todos los de abajo. Si hubieran salido y hubieran estado en el techo o bañándose, habría sido una vista fácil. Ustedes saben, va desde aquí arriba y baja por toda la pendiente. De nuevo, el estanque de Siloé está al sur. El manantial de Gihón está al sur y luego al este. Toda esa agua habría estado allí. El hecho, de nuevo, de que se esté bañando en casa, o es un ritual de purificación o se está bañando, pero habría sido más como un baño de esponja. No había agua corriente. Aporta al relato. ¿Qué hace en el techo, caminando y en Jerusalén? ¿Qué está pasando por su mente? Tantas oportunidades para detenerse. Para parar. Estar donde debes cuando ya veremos. Oh, y lo que es interesante es que son progresivos, un pasito, y otro pasito, y otro pasito. En lugar de, tengo que entrar a la casa y cantar un himno, ¿sabes? Cantar más de uno. Pensé que podría ser divertido. Ir a los salmos. Quería elegir un par de narrativas. Ahora vamos a ir a uno, que no es una narrativa. Este va a ser un versículo que es particularmente poderoso. Y es el Salmo 82. Bien, Salmos 82. Sabemos lo que es el 82. En el 82.6, los traductores vieron en el clavo. Como los de la versión Rey Santiago, no se echaron atrás en esto. El 82.6 dice, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Vosotros sois dioses. Eso es literalmente Elohim. Eso es lo que dice. Dice que son Elohim. Y luego dice, todos ustedes son Benai, hijos de Elión. Elión, ahí se escucha la palabra Dios. Elión es el Dios Altísimo. Elión. Así que él es singular para Dios. Elohim es el plural masculino. Elim al final. Como querubín. Es más que un querubín. El Im es el plural masculino. Urim y Tumim. Urim Tumim es luces y perfecciones. Im, cada vez que escuches ese Im, ese es el plural masculino. El plural femenino es Od. Mikbot es como pilas bautismales. Mikva es el singular. Mikbot son plural. ¿Me siguen? En este caso entonces, él está diciendo, ustedes son Elohim. Todos son Elohim, lo que significa, de nuevo, esta es la teología de los santos, de los últimos días, que no somos una especie diferente a Dios. Somos hijos literales de Dios, y entretejida en nosotros está la capacidad de llegar a ser como Él. Él está diciendo que, según las Escrituras, ustedes son Elohim. Por cierto, podríamos traer a 1000 rabinos. Eso es lo que dice el texto. Ahora, algunos dirán, oh no, aquí se refiere a jueces. Sus jueces. El contexto es sobre el juicio y sus jueces. Permítanme decir una cosa más sobre Elohim. Elohim es plural. En todo Génesis 1, 2 y 3 es Elohim plural, plural, plural. Pero lo traducimos en singular. La teología al respecto desde una visión cristiana protestante, e incluso desde una visión rabínica hasta cierto punto, es que Elohim, ahora escuchen lo que voy a decir aquí. De hecho, estoy usando su lenguaje, es lo que se llama una, comillas, pluralidad de majestad, cierro comillas.
lo que significa que Dios es demasiado para ser encapsulado en un singular. Por lo tanto, cuando nos referimos a Dios y a su carácter y a quién es Él, tenemos que usar el plural. ¿Siguieron esa línea de lógica? El problema es que eso es totalmente inventado. Lo es. Sí, es simplemente 100% inventado. Eso no está en el texto. Y Dios se refiere a sí mismo en singular. Y Él está por todas partes. Es simplemente inventado. Es solo porque no encaja con la teología. Así que vamos a decir pluralidad de majestad. Solo una nota rápida. Creo que José Smith tuvo una discusión con su tutor de hebreo judío sobre eso. Sí, la tuvo. Donde él dijo, bueno, ese es el plural masculino. Él dijo sí, pero no es eso. José dice, no, eso es lo que significa. Creo que fue Truman Madsen quien contó esa historia. Sí, él estaba como, espera, dijiste que esto es lo que dice. Bueno, eso no es lo que realmente dice. ¿A qué te refieres? ¿No es lo que me enseñaste? Eso es lo que dice. Sé lo que es un plural masculino cuando veo uno. E incluso, y si volvemos a leer en el libro de Génesis capítulo 1 en el versículo 26, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Eso a mí me suena plural. Nuestra imagen, eso es realmente plural. Es su semejanza. Hicieron eso, John, en el versículo 26, porque no puedes conjugar para salir de un singular allí. No hay forma de que el texto tenga sentido sin el plural. Tienes que hacer que todos los verbos concuerden. Así que simplemente dijeron, sí, ni siquiera podemos hacerlo. Llevaban pelucas blancas en un clima muy frío. Inglaterra. Diciendo, ok, simplemente lo haremos plural. Eso es todo lo que vamos a hacer. No tengo forma de evitar esto. ¿Todos a favor? Sí, sí, sí. A nadie le va a importar. ¿Podrías decir eso en hebreo? Quiero escucharlo. Bien. Aquí está el hebreo, que es tan poderoso. Me emociono. Me alegra que me preguntaras esto. Dice Ania Martí. Ahora, Ania Martí, de nuevo, el sujeto primero. Es, yo he dicho. Ahora, lo traducen como, yo he dicho. Realmente debería ser algo como, incluso yo dije. Porque cuando pones el sujeto primero, es como tratar de decir. Estoy empoderando. Entonces, Ania Martí. Yo dije. Y míreme esto. Elohim Atem. Dioses sois. Suena un poco como Yoda aquí. Sí, así es. Incluso yo he dicho. Dioses sois. Elohim Atem. Atem es la segunda persona del plural masculino. Ustedes son dioses. Ubnei Elion Kulechem. Y todos ustedes son hijos del Altísimo. Así que, lo analicé. Literalmente, eso es lo que dice el hebreo. Eso no es controversial. Me encantaría que unos 20 rabinos se sentaran conmigo. Dirían algo como, sí, esa es la traducción correcta. Ahora, podrían interpretarlo diferente, obviamente, teologizarlo diferente, pero eso dice el texto. Ahora, la gente que dice, oh, el contexto, no lo estás leyendo en contexto. Esto se trata de jueces. Mira en el versículo 1, él los está juzgando. La palabra juez aparece en el versículo 2. Y luego el versículo 3, hablamos de justicia y de defender al pobre y al necesitado. Luego todos moriremos como hombres, versículo 7. Luego en el versículo 8, juez aparece de nuevo. Mucha gente dice, no, Elohim, eso significa jueces. Bien, ahora vayan a Juan capítulo 10. Aquí es donde me encanta, donde Jesús dice, sí, a esto me refería con esos versículos. Por cierto, Juan 8, Juan 9, Juan 10, tienen de los debates más intensos con los fariseos. Por cierto, Juan nunca menciona a un saduceo. Esa palabra no aparece en el libro de Juan. Ajá. Fariseo sí, pero no saduceo, porque creo que cuando dice fariseo, quiere escupir. Juan no es tímido sobre quiénes son los buenos y quiénes los malos según su visión. Tenemos colegas que piensan que tal vez exageramos con los fariseos, pero si Juan el Amado estuviera aquí, escupiría. Juan capítulo 10, vayamos al versículo 25. Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y aquí va. Se está volviendo más intenso. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí viene. Yo y mi Padre somos uno. ¡Wow! Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús respondió, muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de esas obras me apedrean? Los judíos respondieron diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, Salmos 82:6. ¿No está escrito en su ley? Yo dije, ¿ustedes son dioses? No está diciendo que son jueces. Él está literalmente respondiendo a su acusación de que se hace Dios, citando los Salmos, diciendo, todos somos Elohim. Todos tenemos eso dentro de nosotros. Versículo 35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, dicen de aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo. Tú blasfemas, porque dije, soy el Hijo de Dios. ¡Boom! Increíble. Vaya.
Hay una conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Parte del estudio de las Escrituras es hacer conexiones y asegurarse de entender. Así que alguien dice, no es eso, hombre. Significa jueces. Y uno se queda como, y nos acobardamos diciendo, sí, es cierto. No, Jesús dijo que significa que son dioses. Que tengan un excelente resto del día. Sí. Cierto. Tal vez esos eruditos son simplemente más listos que Jesús. Jesús usó ese versículo para decir, no, claramente no está hablando de jueces. Me encanta eso. No, de lo contrario, no tiene ningún sentido. Y Ross, parte de esa habilidad que nos enseñaste fue enfatizar las cosas que Jesús enfatiza. Así que en Salmos 82 debería pasar tiempo ahí. Por cierto, la cita de Salmos 82 en Juan 10 es precisa. Ahora, eso es griego en Juan 10, pero es la traducción precisa, ya sabes, del griego al hebreo. A eso se refiere, sí. Eso es poder. Ross, algo en lo que John, yo y todo nuestro equipo pensamos constantemente es en nuestros oyentes que sienten dolor, que sufren. Tenemos muchos de nuestros oyentes que están pasando por el sufrimiento de la muerte de un hijo o un cónyuge, un ser querido, un divorcio. Tenemos oyentes en prisión. Tenemos oyentes que están atormentados por enfermedades mentales. Una de las razones por las que te invité es que sientes profundamente por la gente, según te he conocido estos años. No sé exactamente hacia dónde quiero que vayas con esta pregunta, aparte de, ¿puede ayudar el Antiguo Testamento? Me encanta la pregunta. Sí. Permítanme decirles esto a los que sufren y por todo lo que dijiste. Quiero decir, eso no es un asunto trivial. El sufrimiento profundo. Creo que, ya saben, tuve cáncer en etapa 4 cuando tenía 44 años, y la etapa 4 es mala porque la 5 es el mundo de los espíritus. Eso fue un chiste, por cierto. Es bueno. Tuve quimioterapia, tuve cirugías, tuve radiación. Teníamos 6 hijos en casa, un hijo en una misión. Fue bastante brutal. Y no trato de decir que mi cáncer sea el único comparado a otras personas. O sea, lo entiendo totalmente. Pero permítame decir esto. Me gusta dejar que el estudio de las escrituras me inunde. A lo que me refiero con eso es que al estudiar los textos. Y cuando tuve cáncer, tuvieron que darme esteroides para reducir los tumores. No podía dormir, así que estaba despierto a las 3, 2 de la mañana, literalmente sin poder dormir. Y leía los Salmos del Antiguo Testamento. Hemos hecho una especie de análisis profundo, pero a veces solo leía los Salmos para dejar que el Espíritu me inundara y me consolara. Y puedo testificar que así fue. Es muy interesante que menciones eso porque yo no iba a mencionarlo, pero es fascinante. Porque literalmente, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento le habló a mi alma, me dio consuelo y me dio paz. No decía que todo iba a estar bien. No decía que iba a vivir, pero me inundó y me dio fuerza y esperanza para perseverar un día más. Testificó de Jesucristo. A veces, simplemente leer la palabra de Dios con humildad y con un espíritu de búsqueda de esa gracia de Dios era muy poderoso. Eso para mí fue poderoso, asombroso e inolvidable. Estaré siempre agradecido al Señor por su bondad, misericordia y paciencia conmigo. Ross, realmente aprecio eso. Hay una invitación este año a dejar que estas palabras te inunden. Sanen tus heridas. Exactamente así es. Me encanta que terminemos con esto porque realmente no fue un análisis profundo. A las 3 de la mañana estaba despierto. Todos en la casa están durmiendo. Estoy enfrentando lo que sea que esté enfrentando. Abrí los salmos y los estaba leyendo, y realmente no estoy haciendo un análisis profundo, pero me está sanando, al menos espiritualmente. Puedo decir honestamente que, en algunos aspectos, mientras tenía cáncer, mi espíritu brilló con tanta intensidad como nunca antes en mi vida. En cuanto a mi testimonio de Jesucristo, mi testimonio de la realidad de lo que hizo y de la realidad de la resurrección, la realidad del plan de salvación, del profeta José Smith y de los profetas modernos. Y fue poder. Me permitió perseverar bien, porque a través de la palabra de Dios sanó mi espíritu y mi alma. No son solo las palabras o frases exactas o el contenido que leíste. Fue ponerte en ese lugar de reflexión, de mirar la palabra de Dios, y simplemente estar allí y dejar que eso te inunde es sanador. Sin importar lo que estés leyendo, de verdad, sí puedo decir eso. John, ¿no es eso lo que buscamos en nuestro programa, al menos? Así es. Me alegra mucho que hayas dado testimonio de eso porque espero que cualquiera pueda ir y leer. No solo escuchen un podcast y piensen que ya terminaron con el estudio de las Escrituras. Oh, no. Vayan a las palabras mismas y simplemente lean las palabras mismas. Me encanta. Lo mejor de esto, John, es que podremos hacerlo de nuevo. 7 veces más con Ross este año. Chant, yo estaba así de emocionado. Estoy levantando la mano y esto va a ser tan bueno. No puedo creer que te tengamos de vuelta.
Esto va a ser maravilloso. Esas 10 cosas, ya las tengo anotadas. Apuesto a que nos referiremos a ellas a menudo mientras estudiamos. Sí. ¿Cuándo vuelve Ross? Tendremos a Ross de vuelta para otro pensamientos para tener en cuenta. A continuación, hablaremos del convenio, el convenio de Abraham. No sé cómo es posible llegar a entender incluso las enseñanzas del Libro de Mormón sin entender el convenio de Abraham. ¿Qué es eso y cómo formamos parte de ello? No puedo esperar a escuchar lo que Ross nos va a enseñar sobre eso la próxima vez. Estoy muy emocionado. Tengo mucho que decir al respecto. Eso será genial. Así que estaremos esperando con ansias las enseñanzas en cuanto al convenio junto a Ross Perrin, el Dr. Ross Perrin. Sí, qué divertido. ¿Qué es más romántico que eso? Bueno, continúa con nosotros. Eso es lo que es tan interesante. Somos elegidos. Me gusta decirle a mi clase que es como ser elegido para cortar el césped. Eres elegido para hacer una obra, y eso va a bendecir a todas las familias de la piedra. ¿Qué podría ser mejor que eso? No, eso es exactamente correcto. Gracias al Dr. Ross Perrin, nos alegra tenerlo de vuelta 7 veces más. 7 veces más. Me siento muy emocionado de estudiar juntos el Antiguo Testamento. Va a ser algo maravilloso. Les invitamos a estudiar junto a nosotros. Por favor, visítenos de nuevo y disfruten de esto en Follow Him. Como agradecimiento a nuestros maravillosos oyentes, nos encantaría regalarles la versión digital de nuestro libro, Hallar a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Ofrece ideas breves y significativas extraídas de nuestros episodios pasados del Antiguo Testamento. Vayan a followhim.co para descargar su copia gratuita hoy y también encontrarán el enlace para comprar la edición impresa. Gracias por ser parte de nuestra familia de Follow Him. Por supuesto, nada de esto podría suceder sin nuestro increíble equipo de producción. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Dr. Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika, Sydney Smith y Annabelle Sorensen.